Tuler, a la hora de configurar una imagen o de agregar una imagen en tu funnel, normalmente hemos identificado que se utiliza más que todo el widget de imagen, pero quiero explicarte y enseñarte cómo no solamente tienes esa forma de agregar o de subir una imagen a tu página, sino que también puedes sacarle máximo provecho a la herramienta de Funnel Tool, configurando algunos efectos y a su vez utilizando las imágenes a tu favor para implementar de pronto unos efectos visuales que sean mucho más llamativos, como lo son por ejemplo seleccionar una imagen como fondo de bloque, como fondo de columna. Entonces para eso quiero mostrarte cómo puedes aprovechar esto al máximo. Como bien conocemos, tengo aquí un widget de galería en donde tengo varias imágenes. Esta es una de las formas que tenemos para mostrar. Por ejemplo, en este caso, en editar ajustes, voy a encontrar el tipo carrusel, que es el que normalmente vemos en las páginas o en los funnels, en donde yo le doy clic a un botón y va a cambiar a las imágenes que tengo. Dentro de la galería, del widget de galería, voy a encontrar imágenes por fila y yo puedo hacer que en cada fila me aparezcan 2, 3, dependiendo de la cantidad de imágenes y así puedan desplazar. También puedo ajustar un relleno de imagen. ¿Qué quiere decir? Que al yo ampliar ese relleno de imagen, lo que va a hacer es que se va a administrar el espacio de una manera porcentual dependiendo de lo que yo le ajuste. Entonces no es como quedarse solamente con las configuraciones que conocemos normalmente, sino implementar todas estas que sean. Adicional a eso tenemos también poder ajustar cuál va a ser esa dimensión de la imagen que vamos a implementar, sea en tipo cuadrado, estándar, rectángulo, estándar alto, entre las demás opciones. También podemos seleccionar estas e ir jugando con este tipo de efectos. Por ejemplo, el Lightbox es cuando tú le das clic a una imagen y en lugar de redirigirte a un lugar o en lugar de no hacer nada, lo que haces es que amplías la imagen para que el visitante la pueda ver mucho más amplia. También puedes configurar, por ejemplo, la opción o utilizar la opción de cambiar slides automáticamente. Y al hacerlo, lo que va a hacer es que tú le vas a ajustar el tiempo en el que tú quieres que esos slides o esas imágenes se deslicen dependiendo de la cantidad de retraso que tú le configures. Esa es una de las opciones. Como les comentaba, también puedo seleccionar una imagen como imagen de fondo de una columna. La columna es diferente al bloque. Tenemos tres tipos, o bueno, 4 o 5 tipos de espacios o dimensiones que los vamos a encontrar por aquí en este video que les voy a dejar para que lo vayan a ver ahorita que terminemos este, en donde les voy a explicar cómo se utilizan esas dimensiones o esos espacios y esos tipos de espacios que tenemos dentro del Funnel Tool. Entonces, volviendo a las imágenes, yo selecciono en bloque y yo puedo agregar una imagen como fondo de ese bloque. Entonces, si le damos por aquí en añadir una imagen, me va a cargar las imágenes que tengo y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Esta la quiero ajustar o la quiero seleccionar como una imagen del fondo del bloque o del contenedor. Y desde aquí entonces vamos a empezar a editar ese fondo, a ver cómo queremos que se vea. Entonces, por ejemplo, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Le puedo poner un color al fondo. Obviamente, si yo pongo una imagen, la imagen va a estar sobrepuesta o superpuesta al color de fondo que yo haya seleccionado. Entonces, si yo tengo una imagen de fondo, no se va a ver el color que yo voy a seleccionar. Yo aquí lo cambio y no me va a llevar ninguna acción. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por eso, en ocasiones, si llegan a ver que están tratando de poner un color de fondo en un bloque y no se modifica, entonces revisen que de pronto es que hay una imagen seleccionada en la plantilla, que ya venía por default cuando ustedes la seleccionaron. El efecto parallax es un efecto que hace que se vea la imagen estática detrás, pero a medida que ustedes van deslizando, es como si se ocultaran el siguiente bloque. Entonces eso lo vemos de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí lo configuramos. Vamos a darle en vista previa y miremos cómo se ve. Al yo deslizar o desplazarme en el funnel, se va a ver la imagen atrás y a medida que el bloque va avanzando, como que va tapando esa imagen que está detrás o la va como, está aquí fija y tú es como si estuvieras viendo como en un efecto 3D, por así decirlo. Entonces es como más chévere. Entonces ese tipo de efectos hacen que tu funnel tenga mucho mayor valor o mucho más, se va a ver mucho más costoso porque todo nos entra por los ojos y cuando estamos tratando de vender, entre más bonito hagamos nuestro funnel, mucho más llamativo va a ser. Para que lo tengas en cuenta, aproveches todas estas opciones. También vamos a poder añadir gradientes, que los gradientes
es ese juego entre dos colores y tú simplemente lo puedes cambiar y seleccionas entre el color inicial y el color final y ese tipo de gradiente o esa forma que tú le quieres dar, si es lineal, si es en círculo, si es en una curva, y así puede verse mucho más llamativo. Tengan en cuenta que si seleccionan un gradiente, ese gradiente va a estar superpuesto a la imagen, entonces se va a perder la imagen, a menos de que de pronto a la hora de seleccionar el color, entonces le pongamos una opacidad a ambos colores y así poder hacer que la imagen de fondo sea un poco más visual. Sin embargo, yo recomiendo no utilizarlo si se va a utilizar una imagen porque ya va a quedar muy saturado. Ya si ustedes desean, pueden ponerle, por ejemplo, una capa superpuesta que vendría a ser un color encima de la imagen. Entonces ese color encima de la imagen puede hacer mucho más llamativa la imagen. Por ejemplo, aquí para este ejemplo voy a seleccionar este. Como se está viendo, se perdió la imagen. Yo lo que hago es que le pongo un poco de transparencia y así voy a tener al fondo la imagen original, pero le voy a dar como esa sombra de ese color que yo acabo de seleccionar. Le damos clic, le damos en guardar y miremos cómo queda. Entonces miren que como que siempre tiene como esa sombra, como ese efecto de luz azul encima de la imagen y la imagen es completamente negra, pero yo le estoy dando un tono diferente. Entonces esto es bueno para que jueguen mucho más con las herramientas. Este es del fondo del bloque y al igual que en la columna yo puedo seleccionar una imagen como fondo de columna. Entonces para que sea mucho más visual yo voy a eliminar esta imagen, dejemos este y agreguemos una columna nueva. Entonces tenemos una columna y aquí vamos a agregarle una imagen de fondo a esa columna. Entonces de esa manera no va a ser un widget que yo pueda ampliar o reducir a la hora de querer editar esa imagen, sino que va a quedar fija de fondo de esa columna únicamente y no de todo el contenedor o de todo el bloque. ¿Qué puedo hacer? Exactamente igual. Le puedo poner un color de fondo, puedo ubicar la posición de la imagen dependiendo de cómo la prefiera. Entonces dependiendo de cuál va a ser esa posición que yo le quiero dar o qué va a ser lo que yo quiero enfocar más, que se vea mejor. Si quiero que se vea más a la izquierda arriba o si la quiero más izquierda al centro o si la quiero más izquierda abajo. Entonces dependiendo de la ubicación de la cámara de la imagen, si es una imagen muy grande y solo quiero que se vea una parte de ella, entonces selecciono ahí. Normalmente yo siempre utilizo centro-centro para que la imagen me quede alineada a la columna y aquí entonces vamos a seleccionar si necesitamos una repetición de imagen de fondo, como así. O sea, si yo quiero que la imagen se repita durante toda la columna y los widgets que yo le voy agregando a esa columna va a hacer que la imagen se expanda, o si yo solamente quiero que no se repita, que solamente esté ahí la imagen, o si quiero que cubra toda el área. Entonces cuando yo quiero que cubra toda el área, lo que ella hace es como si hiciera un zoom. Y también está esta otra, que es como la que más se utiliza, la mejor, la que yo más recomiendo, que es contener dentro de los límites del contenedor. Y lo que hace es que va a tomar esa imagen y la va a ajustar al tamaño de la columna. Entonces a medida que yo le voy agregando widgets, ella va a ir creciendo con el tamaño de la columna. Entonces esa es como la parte de columnas. Miren que aquí me va a quedar esto. Ya yo le puedo agregar entonces elementos a esa columna. Me va a quedar con una imagen de fondo y encima de esa imagen de fondo yo voy a poder poner elementos, entonces van a quedar por encima, pero no me va a estar ocupando todo el espacio del bloque, para que también lo tengan ahí como presente. Entonces con esto ya pueden como ir jugando mucho más con la creatividad, buscando maneras mucho más llamativas de hacer una plantilla que de pronto ya tengan predeterminada, poder como ampliar mucho más y llegar mucho más allá de lo que nos entregan las plantillas, explorar mucho más la plataforma y poder tener de pronto un resultado muchísimo mejor a la hora de hablar visualmente de su página web o su funnel. Eso es todo por ahora, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, chao.